iOS 26 es una versión que en dispositivos algo antiguos ha funcionado perverso. En comparación a lo que Apple nos tenía acostumbrado con iOS 15, 16 o 17, que a pesar de que tuviera muchos problemas y errores, eran versiones que medianamente iban fluidas. En dispositivos antiguos, iOS 26 se puede decir que subió el nivel de exigencia. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué tiene de diferente o de especial iOS 26 para que exija tanto a los iPhone? Y es que nos encontramos que en iOS 26 con el Liquid Glass hay un uso desmedido del procesador, y esto es un problema que a Apple le va a costar optimizarlo un poquito. En las betas era muy terrible. En las beta 1 recuerden que dispositivos como el iPhone 13, 14, 14 Pro o hasta 15 Pro, que eran dispositivos prácticamente nuevos, que no tenían muchos años en el mercado, tenían tirones, lags, ralentizaciones de todo tipo, porque el Liquid Glass se ve muy bonito, muy espectacular, pero es algo que requiere mucha potencia del dispositivo para procesar tantos efectos, que las sombras, porque ustedes ven que mueven el iPhone y cambia de cómo reflejas azul sobre esos iconos y sobre varios aspectos en el sistema, por lo que nos encontramos que iOS 26 muy bonito, pero es una versión muy demandante porque Apple tiene que optimizarla, y es algo que si bien han mejorado mucho, porque la beta 1 de iOS 26 a la actual iOS 26.0.1 que tenemos no tiene nada que ver en cuanto a rendimiento y fluidez, todavía les falta, porque en dispositivos algo antiguos se empieza a sentir. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues en primer lugar, Liquid Glass. Por otra parte, con iOS 26 se está empezando a ver problemas con la memoria RAM del iPhone. Y sí, iOS ha sido un sistema operativo que siempre ha requerido menos memoria que Android. Cuando en Android tenían dispositivos con 8 o hasta 12 GB de RAM, en iOS apenas teníamos dispositivos con 3 o 4 GB de RAM e iban muy fluidos y le daban batalla muy pareja a dispositivos con el doble o hasta el triple de memoria RAM. Y lo que nos encontramos en este caso con iOS 26 es que es un sistema que devora la RAM por Liquid Glass y por otros aspectos. Y por ejemplo, en el caso de macOS, que esto es más medible y se puede ver a perfección de detalle, nos encontramos de que en efecto macOS 26 a comparación de la versión anterior tiene un consumo más elevado de RAM, pero según los análisis vuelve y juega es por el Liquid Glass. Pero volviendo al tema de iOS, que es lo que nos importa, Apple ha sido una empresa que siempre ha caracterizado por tener menos RAM en sus dispositivos. En Mac pasaba, en los iPhone pasa, pero ahora en los iPhone específicamente vimos como pasamos de 8 GB a tener un iPhone 17 Pro con 12 GB de RAM. Es lo mismo que tienen dispositivos como el Galaxy S25 Ultra y demás. Y esto se debe a la inteligencia artificial y a que saben que Liquid Glass, que iOS 26 necesita de muchos recursos. Por cosas como esta es que estamos viendo los problemas en dispositivos especialmente de 4 GB o 3 de RAM. Son dispositivos que tienden a tener problemas porque claro, el procesador si bien es potente y para su época de lanzamiento era muy potente, como no tienen ya tanta RAM y las aplicaciones requieren, cada vez que vuelven a abrir una aplicación, esta tiene que volver a cargar de todo porque no es capaz de mantenerla como en los viejos tiempos, por demanda del sistema operativo y por demanda de aplicaciones, por lo que nos encontramos que dispositivos de 3 a 4 GB de RAM están condenados prácticamente a desaparecer en un futuro cercano para Apple. Desde los iPhone 13 Pro en adelante tienen 6 GB de RAM, y de hecho cuando salió el 14 el iPhone 14 normal y 14 Pro, que fue la primera vez que Apple puso un procesador de diferente año, mucha gente se preguntó aquí Apple cómo va a gestionar las actualizaciones y cómo va a gestionar esto, y si el iPhone 13 y 14 normales iban a tener las mismas actualizaciones. Pues la respuesta ya la tenemos. La forma de Apple eliminar dispositivos compatibles con sus futuras versiones de iOS va a ser por la RAM, no va a ser por el procesador, porque por procesador prácticamente hasta un iPhone XS es capaz de correr iOS 26, que por ahí salió un proyecto donde lo estaban emulando y demás, donde en resumidas cuentas lo importante que se va a volver la RAM en ese ecosistema de Apple no tiene nombre, porque es algo que hasta ahora sí, el Mac funcionaba muy bien, el iPhone funcionaba muy bien y probablemente sigan funcionando bien, pero cada vez vamos a ver cómo Apple va a requerir más RAM mínima. Ya las Mac por ejemplo no vienen con 8 GB, sino que lo mínimo es 16 para que todo pueda funcionar correctamente, por lo que nos encontramos que iPhones como el 13, como el 12 y dispositivos con 4 GB de RAM prácticamente van a ser los próximos a desaparecer. Dispositivos como los 12 Pro, 13 Pro ya incluían 6 GB y
si bien también van a quedar cortos en cierto periodo de tiempo, al menos por ahora tienen un poco más de esperanza de sobrevivir a esas futuras actualizaciones por este tema. Y en resumidas cuentas, hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.